Bueno, nuestro objetivo general del curso de contabilidad en este curso propedéutico es identificar y aplicar las técnicas contables que permitan la elaboración de los estados financieros básicos. Aunque son 4 estados financieros básicos que los vamos a mencionar, nos vamos a enfocar a 2 de ellos, que es el estado de situación financiera y el estado de resultados. Bueno, nuestra primera unidad se denomina la contaduría pública, ¿sí? La contaduría pública. Igual ustedes tienen ahí sus apuntes en la plataforma, ¿verdad? Igual pueden tomar nota. Aquí tenemos nosotros una definición de lo que es la contaduría pública de acuerdo a Elizondo. Es una disciplina profesional que tiene cierto carácter científico. Esta está fundamentada en una teoría específica y a través de un proceso contable, a través de ese proceso va a obtener y comprobar información financiera sobre las operaciones celebradas por las entidades económicas, ¿sí? Todas aquellas entidades económicas pues realizan actividades o llevan a cabo operaciones, ¿verdad? Como por ejemplo, pues comprar mercancía, vender mercancía, pagar sueldos, pagar los servicios públicos, agua, luz, renta, ¿verdad? Entonces, todas a través de un proceso, pues va a obtener y comprobar información de todas esas actividades que se llevan a cabo dentro de las entidades. Y entonces la contaduría pública, el que se base en una teoría y en un proceso contable, eso le da su carácter científico, ¿sí? A veces, pues mucho se dice si es una ciencia, si es una técnica, ¿sí? Así como las matemáticas, ¿verdad? Que 2 más 2 son 4 aquí y en todos lados, pues la contabilidad se va a adaptar a cada una de las organizaciones de acuerdo a sus necesidades. Entonces, un sistema contable, la forma en cómo registran, cómo se presenta, qué métodos se utilizan, es diferente de una entidad que otra, ¿verdad? Por el tamaño de la empresa, por el giro diferente de la empresa. Entonces, como cada empresa tiene su sistema contable muy diferente entre sí, con una y otra, pues por eso no se tipifica así como ciencia, aunque sí tiene cierto carácter científico porque se basa en una teoría y en un proceso, pero este, muchos autores todavía la denominan como una técnica, ¿sí? Bueno, estamos hablando a nivel general de la contaduría pública. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de la contaduría pública? Bueno, la contaduría pública, sus objetivos son el obtener y comprobar información financiera a través de sus 2 ramas, que son la contabilidad y la auditoría. Entonces, las ramas de la contaduría pública son la contabilidad y la auditoría. Entonces, mientras que la contabilidad, ¿qué hace? La contabilidad obtiene información financiera, ¿sí? Y la auditoría va a comprobar información financiera. Entonces, el común denominador de ambas es la información financiera, ¿sí? Mientras que la contabilidad obtiene información financiera, la auditoría comprueba si esa información financiera generada por la contabilidad corresponde a la realidad o no, ¿verdad? Entonces, esto sería pues la contaduría pública. Está constituida por esas 2 grandes ramas, que es la contabilidad y la auditoría. ¿Sí? Bueno, entonces, la contaduría pública dijimos que tiene cierto carácter científico porque se basa en una teoría contable y en un proceso contable, ¿verdad? Entonces, ese sería nuestro esquemita de contaduría pública, de las 2 ramas que se compone
La contabilidad obtiene información financiera, la auditoría comprueba información financiera. Y se basan en una teoría y en un proceso contable. ¿De acuerdo? ¿Ya lo tienen? Bueno, los que, como les comentaba, pueden tomar apuntes o también tienen sus apuntes ahí en la plataforma. Hay quien le gusta tomar apuntes, hay quien le gusta mejor leer lo que ya está en la plataforma. También les iba a comentar, para los que quieran imprimir su material, ahorita les puedo presentar o compartir todo el material completo. Aquí está por secciones, ¿verdad? Está por cada una de los temas, pero también les puedo compartir el documento completo para los que lo quieran imprimir y también es muy práctico, ¿verdad? Tenerlo, subrayarlo y ahí mismo estar haciendo sus anotaciones. Entonces, un momentito más se lo subo. Bien, vamos ahora aquí, la necesidad social que satisface la contaduría pública. Bueno, entonces la contaduría pública ya tenemos que está integrada por dos ramas, que es la contabilidad, que obtiene información financiera, y la auditoría, que comprueba información financiera. Las ramas del conocimiento humano que satisface la necesidad de las entidades físicas o morales. Tanto la contabilidad como la auditoría satisfacen esa necesidad de las entidades, ya sea físicas o morales, de tener información financiera, llevar un control de los recursos financieros y comprobar la información financiera, ¿sí? Esa va hacia la contaduría pública, satisface estas necesidades. Toda entidad necesita conocer su información financiera, por ejemplo, cuánto tienen, ¿verdad? Cuáles son sus recursos, sus activos, a cuánto ascienden sus deudas, sus pasivos, cuál es su capital propio, a cuánto ascendieron sus ingresos, sus costos, sus gastos, si obtuvo utilidad o pérdida en un periodo, ¿sí? Entonces, todas las entidades tienen esa necesidad de conocer esa información financiera. El tener la información también nos va a ayudar a llevar un control de los recursos que tiene la empresa, ¿sí? Y bueno, y la auditoría pues también, ¿verdad? Va a comprobar esa información financiera que sea correcta, que corresponda a la realidad, que corresponda a las operaciones que llevó a cabo la empresa o la entidad, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver otro cuadrito un poquito más amplio. La necesidad básica que satisface la que satisface la contaduría, ¿sí? La necesidad social básica que fundamenta la contaduría pública. Tenemos que, por un lado, la contaduría pública nos ayuda a la administración de la información financiera, ¿sí? Si nosotros tenemos información financiera, esta información nos va a ayudar para la toma de decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, si se sabe que esa empresa ha tenido ciertas utilidades, ¿verdad? Año con año y está creciendo y va en aumento, bueno, pues a lo mejor los futuros inversionistas toman una decisión de comprar acciones a esa empresa porque saben que su situación financiera es favorable, ¿verdad? Y que van a tener rendimientos si compran acciones de esa empresa. Entonces, bueno, a lo mejor, pues los trabajadores, ¿verdad? Sabiendo cuánto se les va a pagar de salario, cuáles son sus prestaciones, sus vacaciones, etcétera, etcétera, pues también los mismos trabajadores, al conocer la situación de la información financiera de la empresa, también pueden tomar sus decisiones. Bueno, también al conocer la información financiera de la entidad, también nos va a ayudar para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones. Si sabemos cuánto se debe al banco o a los proveedores, pues ya sabemos que tenemos que cumplir con esas obligaciones, ¿verdad? También
el conocer esa información financiera nos va a ayudar a ejercer control sobre qué, sobre los bienes y derechos que tiene la entidad, sobre el patrimonio o el capital contable de la entidad. Bueno, eso por un lado, ¿verdad? Es la administración de la información financiera y por otro lado es la administración ya no de la información, sino ahora de los recursos financieros. Esto de la administración de los recursos financieros, pues es muy de la mano de lo que es las finanzas, ¿verdad? Las finanzas se encargan de el estudio del origen y la aplicación de los recursos que tiene la empresa. Aquí, por ejemplo, bueno, ¿cuáles son el origen de los recursos, ¿verdad? Cuando constituimos una empresa, normalmente, pues está constituida, el origen va a ser por las aportaciones de los socios, ¿verdad? De las aportaciones de los socios, son puro financiamiento interno por los dueños de la empresa. Entonces, eso sería el origen de los recursos. Pero conforme empieza a trabajar esa empresa, a lo mejor se pide crédito a un proveedor para adquirir mercancía y entonces ya entra otro origen de recursos, un financiamiento externo a través de la deuda, ¿sí? A través de pasivos. Entonces, bueno, eso es el origen, de dónde provienen nuestros recursos. Ahora, esos recursos, ese origen de recursos, por ejemplo, los inversionistas pueden dar aportaciones en dinero, ¿sí? Ya, bueno, pues ya aportó en dinero, nosotros vamos a hacer un depósito en el banco de esas aportaciones que dio en dinero el socio, ¿sí? Pero a lo mejor un socio dice, no, yo doy una aportación en especie. Puede decir, yo pongo una camioneta, un terreno, un edificio. Entonces vean dónde se va a aplicar ese origen ese origen se va a aplicar o en el banco nada más, o bien ya no va a ser solo el banco, va a ser terrenos, edificios, mobiliarios, según cómo se haya aportado, ¿verdad? Y de acuerdo a las operaciones que se van realizando la empresa, que vaya realizando la empresa, toda operación va a tener un origen y un recurso. Por ejemplo, si compró mercancía con un proveedor, bueno, el origen es la deuda con el proveedor. ¿En qué lo vamos a aplicar? En obtener mercancía, ¿sí? Entonces, nos va a ayudar pues en la contabilidad pública, también nos va a ayudar pues a la administración de esos recursos financieros, de analizar cuál es el origen y la aplicación de esos recursos. Cuando cada operación que lleva la empresa siempre tiene esa dualidad, ¿verdad? Que tiene un origen y una aplicación de esos recursos. ¿Cómo se obtuvieron y en qué se están aplicando? ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? ¿Todo bien? ¿Sí? Cualquier duda o que no quede claro me dicen, por favor. Bueno, tenemos ahora aquí las definiciones de contabilidad y de auditoría, que son que son las ramas de la contaduría pública, ¿verdad? Bueno, contabilidad es la rama de la contaduría que obtiene información financiera sobre las operaciones que celebran las entidades económicas. ¿Sí? Entonces aquí hay una palabrita clave, ¿verdad? La contabilidad obtiene información financiera, ¿verdad? Y la auditoría es la rama de la contaduría que comprueba información financiera sobre las operaciones que celebran las entidades económicas. ¿Sí? Muy bien. Bueno, la contabilidad, pues tenemos, al momento de llevar a cabo nuestra contabilidad, tenemos que apegarnos a las normas de información financiera, ¿sí? Pues como son normas, son como una guía de cómo presentar esa información financiera, cómo evaluar esa información financiera. Entonces, esas normas de información financiera son pronunciamientos normativos o normas
que son emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera y Sostenibilidad, Asociación Civil, y se abrevia CENIF, que regulan la preparación. Esas normas van a regular la preparación de la información financiera contenida en los estados financieros, ¿sí? Entonces, estas normas pues surgen pues para tener como una uniformidad al momento de presentar la información financiera de las entidades, ¿sí? Decir, bueno, pues la tienes que presentar de este modo, se tiene que evaluar de este otro modo, en qué momento la vas a registrar, etcétera, ¿sí? Entonces, esas normas es pues para unificar esa presentación de la información financiera. Porque pues antes de que existieran estas normas, pues cada quien presentaba a su modo, ¿verdad? Los estados financieros y bueno, pues esas normas es como para unificar, ¿sí? Bien. Ahora, tenemos aquí otra definición. Ya decíamos que es una rama de la contaduría donde obtenemos información financiera sobre las operaciones que llevan a cabo las entidades económicas. Aquí, bueno, de acuerdo a esas normas de información financiera, específicamente a la NIF A1, la definición de contabilidad sería la siguiente. Muy bien, gracias. Bueno, la contabilidad, de acuerdo a la NIF A1, es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que van a afectar económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuradamente información financiera. Ahora, para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad, ¿cuáles son? Pues son todas las transacciones que haga la entidad, ¿verdad? Por ejemplo, una entidad compra mercancía, vende mercancía, a lo mejor paga renta, paga los servicios de agua, luz, teléfono, tiene que pagar salarios a los trabajadores, ¿sí? Compra mercancía a crédito, paga a los proveedores. Entonces, todas esas operaciones o transacciones que hace la empresa van a afectar económicamente a una entidad, ¿verdad? Si, por ejemplo, tenías mercancía y la vendes, bueno, pues ya afectó económicamente porque ya no tienes mercancía, pero a lo mejor tienes una entrada de dinero por lo que te pagaron por esa venta de mercancía. Y así cada operación va a ir afectando y modificando la situación financiera de la empresa, ¿sí? Todas esas operaciones. Las transformaciones internas, por ejemplo, por el simple transcurso del tiempo, ¿verdad? Nuestros activos fijos, si la entidad tiene activos fijos como mobiliario, equipo de reparto, equipo de transporte, equipo de cómputo, por el simple transcurso del tiempo, esos activos fijos sufren una baja de valor por la depreciación, por el paso del tiempo, ¿sí? Entonces, si ya teníamos activos fijos, pero como ya pasaron ciertos años, pues ya esos activos van bajando de valor por la depreciación que han tenido, ¿sí? Entonces, pues esas transformaciones internas. Ahora, si es una empresa industrial, compramos materia prima, ¿verdad? Una empresa que fabrica, pues va a comprar materia prima para producir el artículo que está fabricando. Entonces, esa materia prima, al momento de entrar a producción, pues se va a transformar y se va a transformar a un producto ya terminado mediante la adición de mano de obra, otros gastos de fabricación. Entonces, esa materia prima va a formar parte del costo de un producto ya terminado. ¿Sí? Primero en proceso y luego ya de un artículo terminado. Entonces, esas son transformaciones internas que se llevan a cabo dentro de la entidad. Y también van a afectar económicamente a la entidad. Ya no vas a tener materia prima porque ya, bueno, la compraste, pero ya la gastaste
en la producción. Pero ahora lo que tienes es un producto nuevo, diferente, listo para la venta, ¿sí? Entonces, bueno, esas son las transformaciones internas. Y otros eventos. Otros eventos pudiera ser el cambio en moneda extranjera, si la empresa compró mercancía o materiales en dólares y la debe, pues al momento de pagar, pues ya por el cambio de la disparidad con el peso contra el dólar, puede ser que tenga una utilidad o una pérdida, porque a lo mejor va a pagar más cara de cuando la adquirió o más barata, según a cómo esté el dólar al momento que pague, ¿sí? A ver, también aquí en otros eventos pudiéramos tener alguna inundación, un terremoto, algo que afecte a la empresa, ¿verdad? A lo mejor se cayó el edificio, pues ya hay que repararlo y ya afectó económicamente a la entidad. Que hubo una inundación y se echó a perder la mercancía que teníamos ahí guardada y pues ya no se puede usar, ¿verdad? Entonces, esa mercancía que está dañada, pues hay que darla de baja y pues eso va a representar una pérdida para la empresa. También eso va a afectar económicamente a la entidad, ¿sí? Entonces, eso entraría ahí en otros eventos. Entonces, la contabilidad va a registrar todo eso, las operaciones normales que lleva a cabo la empresa, a algunas transformaciones internas y otros eventos. Todo lo que afecte económicamente a la entidad, ¿sí? Bueno, hablábamos de que la contaduría pública tiene carácter científico, ¿verdad? Porque se basa en una teoría contable y en un proceso contable, ¿verdad? Entonces aquí la contaduría no se tipifica como una ciencia, ¿verdad? Porque ya les comentaba, porque la contabilidad de un sistema contable de una entidad es muy diferente al de otra entidad por sus características, porque es de acuerdo a sus necesidades. Se va a diseñar de acuerdo a las necesidades de la empresa. Entonces, no es el mismo sistema contable para todas las entidades, ¿verdad? Pues va a depender del tamaño de la empresa, el giro de la empresa, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, no reúne los requisitos para hacer una ciencia, pero sin embargo, sus objetivos se logran aplicando el método científico, es decir, basándose en una teoría y en un contable. Entonces, la contaduría pública se basa pues en una teoría contable y en un proceso contable que le da ese carácter científico. Ahora, ¿qué es teoría contable y qué es proceso contable? La teoría contable es el cuerpo organizado de conocimientos que rigen el estudio y el ejercicio de la contaduría pública, ¿sí? Cuerpo organizado de conocimientos. Ustedes van a llevar 5 años, 10 semestres, y en cada uno de esos semestres pues van a llevar teoría, ¿verdad? Van a llevar materias, que en algunas van a ver la teoría, la práctica de la contaduría. Entonces, pues ese conjunto de conocimientos, ¿verdad? Es la teoría contable. Y luego el proceso contable van a ser las fases a través de las cuales la contaduría pública obtiene y comprueba información financiera. Entonces, para obtener y comprobar información financiera tenemos que llevar un proceso contable, ¿sí? Entonces, teoría, cuerpo organizado de conocimientos, y proceso contable, fases a través de las cuales la contaduría obtiene y comprueba información financiera. Bueno, elementos ya sabemos pues que la teoría contable es un cuerpo de conocimientos organizados que rigen el estudio y el ejercicio de la contaduría pública. ¿Cuáles son los elementos de esa teoría contable?
Los elementos de la teoría contable son estos tres, que son los postulados básicos, que vamos a ver un tema específico para esos postulados básicos, son las normas particulares y el juicio profesional. Son los tres elementos de la teoría contable. Los postulados básicos, que es parte de la teoría contable, son fundamentos, ¿verdad? Son fundamentos que rigen el ambiente bajo el cual debe operar el sistema de información contable, ¿sí? Entonces, esto es como que lo básico sobre lo cual debe operar un sistema de contabilidad. Más adelante vamos a ver esos postulados básicos. Las normas particulares. Pues las normas, ¿qué son normas? Pues son reglas, ¿verdad? Establecen las reglas que deben observarse para reconocer los elementos que integran los estados financieros a un momento determinado. Y estas normas se dividen en valuación, presentación y revelación, ¿sí? Al momento de que nosotros hacemos una operación financiera, pues la tenemos que evaluar, ¿verdad? ¿Cómo la vamos a registrar? En términos monetarios. Pudiéramos decir, pues se requieren tantos litros, tantos metros, tantos kilogramos para la producción, o tantas horas de mano de obra para llevar a cabo esa producción. Entonces, pero sí, bueno, son horas, son metros, son litros, pero todo lo tenemos que evaluar a términos monetarios. ¿Cuánto valen estas horas, esos metros, litros, kilogramos de materia prima? Todo evaluado a términos monetarios. Por ejemplo, cuando compramos un activo, nosotros lo registramos al valor de adquisición, ¿sí? Ya posteriormente, bueno, pues vamos a ir haciendo ajustes por las depreciaciones acumuladas que se tengan de ese activo fijo. También estas normas nos van a decir cómo presentar esa información financiera en los estados financieros y cómo revelar esa información financiera. Bueno, aparte de esos postulados básicos y normas particulares, tenemos el juicio profesional. Es el empleo de los conocimientos técnicos y la experiencia necesarios para seleccionar posibles cursos de acción en la aplicación de los postulados básicos. Aquí, por ejemplo, a veces las NIF o las normas, ¿verdad? Nos pueden dar alternativa de cómo registrar una misma operación. Se puede registrar de esta forma o de esta forma o de esta forma. Entonces ahí para decidir cómo se va a registrar, pues entra el juicio profesional. Es decir, el contador, en base a su experiencia, en base a sus conocimientos, él va a decidir por cuál alternativa es mejor registrar esa operación, ¿verdad? Entonces, es importante pues también el juicio profesional. Y aquí, bueno, pues debe imperar el criterio y un enfoque prudencial del contador, ¿verdad? Para elegir qué acción tomar. Entonces, estos son los tres aspectos, ¿verdad? Son los tres elementos de la teoría contable. Los postulados básicos, las normas particulares y el juicio profesional del contador. Bueno, vamos ahora con el proceso contable. La contabilidad se basa en una teoría y en un proceso contable. La teoría está constituida por los postulados básicos, las normas particulares y el juicio profesional. Ahora, vamos al proceso contable. Este proceso contable es el conjunto de 5 fases. A través de esas fases, la contaduría obtiene y comprueba información financiera, ¿sí? Es decir, la contabilidad obtiene y la auditoría comprueba información financiera a través de 5 fases. ¿Cuáles son esas 5 fases a través de las cuales se obtiene y se comprueba información financiera?
Bueno, ese proceso que está constituido por 5 fases sería los siguientes. Tenemos la primera fase de este proceso contable es la sistematización. ¿Sí? Y la sistematización. En contabilidad, en esta primera fase del proceso contable, ¿qué hacemos? Bueno, se refiere al establecimiento del sistema de información financiera. Entonces, ahí vamos a establecer un sistema de información financiera. Por ejemplo, pues vamos a elegir cómo se va a registrar las operaciones de la empresa. Anteriormente, por ejemplo, todo era manual, ¿verdad? Se registraba todo en libros de manera manual. Ahorita pues ya tenemos la ventaja de la computadora, tenemos ciertos software, ¿verdad? Que el Compact, que el Nominpack, etc. Entonces, diseñar qué se va a utilizar para registrar y procesar la información. Entonces, aquí también, además de eso, pues tenemos que ver el tamaño de la empresa, el giro de la empresa, cuáles son sus recursos, sus fuentes, mm, sus formas de financiamiento, ¿verdad? Entonces, el conocer todo eso también nos da la posibilidad de diseñar un catálogo de cuentas para los que ya llevaron contabilidad, ¿verdad? Tienen que tener un catálogo de cuentas a través de las cuales pues se van a ir registrando las operaciones. Y bueno, por ejemplo, ese catálogo de cuentas, pues mucho va a depender de qué es de lo que cuenta la empresa y cómo está financiada esos recursos que tiene la empresa. Y bueno, si ustedes en el bachillerato llevaron contabilidad, probablemente vieron que hay dos formas de registrar la información financiera, ¿verdad? A través del método analítico o pormenorizado o de inventarios perpetuos. Entonces ahí hay que ir eligiendo para establecer el sistema de información, cuál método vas a llevar o cuál método le conviene a la empresa, inventarios perpetuos o el método analítico. O cómo vas a darle salida a tu almacén, por costo promedio, por PEPs, por webs, etc. ¿Sí? O sea, hay varios métodos, técnicas, procedimientos y que entre ellos hay que ir eligiendo cuál le conviene más a la empresa para diseñarle ese sistema de información financiera. Y entonces ahí vamos a estar diseñando pues ese sistema. Cuando ustedes lleguen a trabajar en una empresa y esta empresa ya tenga ciertos años o ya esté establecida desde años atrás, pues para ustedes va a ser muy fácil llegar y nada más referirse a datos o a registros anteriores para darse cuenta cómo está manejando la empresa, ¿verdad? ¿Qué métodos lleva o cómo registra sus operaciones? Pero si ustedes son ya contadores, al momento que alguien les diga, a ver, contador, pues mira, voy a iniciar mi empresa, quiero que tú me lleves mi contabilidad. Entonces ustedes tienen que ser conocedores de todos esos métodos, técnicas, procedimientos posibles entre los cuales van a elegir y ustedes diseñarles un sistema contable a una empresa nueva. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí es establecer ese sistema de información, cómo se va a llevar a cabo, cómo se va a registrar, qué métodos, qué técnicas, qué procedimientos se van a utilizar. En lo que se refiere a la auditoría en esta primera fase de sistematización, aquí se refiere al establecimiento del sistema en el cual se va a desarrollar la auditoría. ¿Sí? También un sistema a través del cual se desarrolle la auditoría. Bueno, ya que tengamos nuestros sistemas, ya sea de información contable o para el desarrollo de la auditoría, procedemos a la siguiente fase, que es la fase de evaluación. La evaluación, pues vamos a cuantificar todas las operaciones financieras que lleva a cabo las entidades. Ya decíamos que en términos monetarios vamos a evaluar todas las operaciones. Y en auditoría se va a cuantificar el control interno. ¿Cuánto nos cuesta el tener a cabo un control interno dentro de la empresa? La siguiente fase es el procesamiento.
En el procesamiento es ya la elaboración de los estados financieros. En auditoría es la elaboración de los papeles de trabajo donde vamos a consignar las evidencias, lo que vayamos encontrando al ir revisando la contabilidad o la información financiera. La cuarta fase de este proceso contable es la evaluación. La evaluación en la contabilidad es la cuantificación del efecto de las transacciones sobre la situación financiera. ¿Cómo afectó la situación financiera a todas las operaciones realizadas por la entidad? ¿Verdad? ¿Y qué repercusiones tuvo? Si aumentaron nuestros activos, si aumentaron nuestras deudas, si hubo un aumento o disminución de las aportaciones de los socios, ¿sí? Ahí vemos qué efectos tuvo sobre la situación financiera. Si hubo cambios en sus recursos, si hubo cambios ya sea positivos o negativos en sus pasivos, en sus recursos y también en su capital que aportan los socios. Entonces hay que ver esa cuantificación de los efectos que tuvieron esas transacciones en la situación financiera de la empresa. Si, por ejemplo, las actividades que se llevaron a cabo en la empresa en un periodo de tiempo se logró obtener utilidades o viceversa, pérdidas, ¿verdad? Bueno, y aquí en la auditoría vamos a cuantificar esas evidencias que nosotros encontramos en la auditoría al momento de hacer la revisión, a la comprobación de esa información financiera. Y por último, la quinta fase de este proceso contable es la información, que es prácticamente ya la comunicación de la información financiera. ¿A quién vamos a entregar esos informes financieros? Pues a lo mejor a los dueños, ¿verdad? A los dueños de la empresa, al gerente. Entonces es la comunicación de la información financiera. Y aquí en auditoría, pues es la comunicación de la opinión profesional, donde el auditor nos va a comentar o nos va a dar un dictamen. En ese dictamen, pues va a decir si la entidad, la información financiera de la entidad corresponde a la realidad o no, ¿verdad? O si tiene salvedades, o sea, si corresponde salvo que faltó esto, ¿verdad? Ok, entonces esas pues son las 5 fases del proceso contable. ¿Cómo vamos, chicos? ¿Bien? ¿No vamos muy rápido? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Quieren me voy más lento? ¿Si están tomando notas? Ustedes me digan. Bueno, vamos a avanzar pues. Bueno, campos de actuación profesional del licenciado en contaduría. A ver, ¿quién me quiere comentar? Ustedes eligieron la carrera de contabilidad, ¿verdad? De licenciados en contaduría. ¿Se tienen una idea en dónde pueden trabajar? A ver, ¿quién me quiere contestar esa pregunta? ¿Dónde piensan trabajar una vez que ustedes salgan de la carrera? ¿No quieren trabajar? La carrera de licenciados en contaduría es una de las carreras que tiene mayor campo de actuación profesional, porque hay mucho donde trabajar como contadores, ¿verdad? Algunos me pueden decir, no, pues yo me imagino en un despacho, ¿verdad? Ya sea en un despacho a un despacho que ya esté establecido, ahí voy a ir a trabajar, o voy a asociarme con algunos colegas y voy a poner mi propio despacho, probablemente, ¿verdad? Otra idea casi muy clara que tienen es que no, pues yo voy a trabajar en el SAT, en Hacienda, ¿verdad? O voy a ser el contador de alguna empresa, ¿sí? También, puede ser. ¿O qué otras ideas tienen en mente? Alguien a lo mejor dice, no, pues yo voy a ser empresario y voy a ser mi propio contador.
Probablemente, ¿verdad? Bueno, entonces, hay muchas áreas en donde el contador se puede desempeñar, donde puede ejercer su profesión. Mira, aquí tenemos algunas. La contabilidad como llave para liderar empresas y crear proyectos propios. Déjenme, voy a parar esta grabación para iniciar una nueva, porque luego me